Nginx es como una puerta de entrada entre Internet y tu infraestructura backend. Cuando visitas una aplicación web, en primer lugar, tu solicitud irá a un servidor web. El trabajo de un servidor es definir qué fue solicitado, encontrarlo y devolverlo al usuario. De hecho, si abres la pestaña de red en tu navegador ahora mismo, puedes visualizar todas las solicitudes que realizaste para cargar este mismo video. Si verificas la llave server en las cabeceras de la solicitud, hay una gran posibilidad de que esas respuestas sean generadas por un servidor Nginx. Nginx es extremadamente popular porque puede manejar más de 10.000 conexiones simultáneas con su arquitectura impulsada por eventos. Es utilizado por la mayoría de las grandes empresas de Internet como Spotify, Uber, LinkedIn y muchas otras. También se usa comúnmente como proxy, donde actúa como un semáforo para distribuir la carga a múltiples servidores backend al mismo tiempo, que proporcionan seguridad y almacenamiento en caché para un mejor rendimiento. En la mayoría de los casos, Nginx se instalará en un servidor Linux con el archivo de configuración encontrado en el directorio etc. Este archivo se especializará en definir el comportamiento de nuestro servidor con directivas. Una directiva es una definición de pares de llaves y valores. Si está seguida por llaves, se le conoce como un contexto, que a su vez incluirá más directivas internas. En el contexto global vamos a tener cosas como nuestro nombre de usuario o el directorio de guardado de nuestros logs y demás configuración global. Pero la mayoría de nuestra configuración la vamos a realizar en el contexto HTTP. Ahora, uno de los roles más importantes de Nginx es servir contenido estático, como imágenes o HTML. Podemos manejar eso en nuestro contexto HTTP, en donde definiremos uno o varios servidores. Cada servidor debe tener un puerto de escucha distinto. Nginx se encargará de mantener el control de cada solicitud en cada uno de los servidores. Lo más importante, por supuesto, es decirle al servidor en dónde encontrar nuestros archivos. Esto lo hacemos en el contexto de localización. Otra de las cosas más importantes que haremos con Nginx incluye certificados SSL y redirigir a nuevos servidores, también llamado Proxy Pass. Cuando defino una localización Proxy Pass de esta manera, puedo apuntar a un servidor completamente diferente, que puede manejar su propio caché e inclusive agregar una capa de abstracción más segura en nuestra configuración. Esto ha sido Nginx en 2 minutos. Dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones si quieres ver más videos como este en el futuro.